Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 7 minutos, arrancamos el espacio Un Poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y le damos la bienvenida a Lidón. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a hablar de la dación en pago. Entonces, si te parece, vamos a ponernos un poquito en antecedentes al respecto. Perfecto. Bueno, pues quizá en algunas ocasiones hayamos escuchado hablar de la dación en pago como forma de salida para dar una solución a un problema de solvencia hipotecaria. En la coyuntura económica actual es bastante habitual encontrarnos con situaciones en las que el deudor hipotecante no puede hacer frente al pago de las cuotas o las mensualidades de la hipoteca. Se arrastra así una deuda relevante a la que se prevé que difícilmente se le podrá dar una solución, incluso hasta el punto de colocar al deudor en una insolvencia permanente conocida como la muerte civil. Y antes de llegar a este extremo, pues conviene asesorarse de forma adecuada y tratar de buscar soluciones que eviten esta insolvencia permanente del deudor. ¿Y cómo definirías qué es la dación en pago? La dación en pago puede definirse como aquel negocio jurídico mediante el cual el deudor entrega un bien o una prestación al acreedor en pago o compensación de la deuda que tiene contraída con éste. Puede darse en cualquier tipo de deudas. No obstante, hoy en día es más común que se dé en el supuesto actual de las deudas por los préstamos hipotecarios. En estos casos consiste en que el deudor hipotecante entrega al banco la vivienda hipotecada en pago y se cancela el préstamo que tenía pendiente con este. El deudor entrega la vivienda normalmente habitual al banco y este, a cambio, le cancela la deuda que tenía por el préstamo hipotecario, o lo que popularmente se conoce como entrega de las llaves de tu casa al banco para cancelar las deudas. ¿Y cuáles son los requisitos para que pueda realizarse la dación en pago mediante entrega de la vivienda habitual para compensar el pago de la deuda hipotecaria? Tengamos en cuenta que estas leyes están orientadas a situaciones de vulnerabilidad social. Entonces, básicamente los requisitos que deben concurrir para poder acogerse al Código de las Buenas Prácticas Bancarias son, primero, que se trate de una vivienda habitual, que existan menores a cargo o se trate de familia numerosa, que no existan más bienes que garanticen la misma deuda y que el salario percibido no sea demasiado elevado en comparación con la cuota a satisfacer. No obstante, aunque concurran estos requisitos, no significa que el banco deba conceder la dación en pago, dado que siempre dependerá de su decisión final. Si concurren y a pesar de ello rechaza la aplicación del Código de Buenas Prácticas Bancarias, el banco deberá hacerlo de manera justificada. ¿Y qué tipos existen de dación en pago? Tenemos varios tipos. La total, que es cuando se entrega la vivienda y el banco cancela toda la deuda existente con él, que esto es lo ideal, pero no en todos los casos se puede obtener. Tenemos la parcial, que se entrega la vivienda y el banco cancela parte de la deuda. Queda una cuantía por satisfacer. En la práctica a veces sucede cuando el importe de la deuda es muy elevado y el valor actual del inmueble es demasiado bajo. Lo que tratamos de hacer en estos supuestos es dejar un importe pendiente relativamente bajo, alrededor de unos 9.000 euros, por ejemplo, debiendo ser satisfechos en mensualidades de 100 euros, sin costes o intereses aparte, para que el deudor pueda hacerse cargo de esta deuda que le queda. Y en tercer lugar tenemos la venta consensuada. Consiste en que el deudor vende la vivienda a un tercero, el banco percibe el importe de la venta y cancela la deuda hipotecaria. Igual que la dación, en este caso la venta consensuada también puede ser total o parcial. En caso de que sea parcial, el deudor continuará debiendo abonar al banco el importe del remanente. Si optáramos a esta opción, ¿qué cuestiones tendríamos que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar sería conveniente un análisis previo de la situación hipotecaria para ver cuál es el peor escenario que puede ocurrir en este caso y hasta dónde se puede negociar. A veces nos hemos encontrado, por ejemplo, con que el banco nos ha propuesto una dación parcial y pago de 30.000 euros a plazo. Y no obstante, con el análisis y el cálculo previo, se puede constatar que en el peor de los casos, que es la ejecución hipotecaria, el banco se tendría que adjudicar la vivienda y únicamente quedaría una deuda remanente de 5.000 euros. Hay que tener también en cuenta que el tema de la exención fiscal, la dación en pago se asemeja a una compraventa y fiscalmente tributa igual.
En resumidas cuentas, es como vender un inmueble al banco. La ganancia patrimonial debe tributar en renta y en plusvalía. Y no obstante, existe exención para el caso de que se transmitan las viviendas habituales y que no se cuenten con más inmuebles. En el caso de que no concurran estos requisitos, pues conviene estar bien asesorado a través de algún abogado para que negocie con el banco una cantidad concreta a determinar en la valoración del inmueble en la escritura, para evitar que de esta forma se cuente con ganancia patrimonial y que haya que tributar por dicho importe. Ujú. ¿Y qué ventajas podríamos decir que presenta la dación en pago? Es cierto que el deudor pierde la que era su vivienda habitual hasta el momento, pero no obstante, en la práctica actual y dada la trayectoria y coyuntura económico-social de que nos encontramos en este país, pues con los deudores hipotecarios hipotecaron o acordaron un precio de compraventa en los años del boom inmobiliario, es una de las mejores opciones. Los precios de las viviendas estaban inflados y debido a la solicitud de carencias o de refinanciación de los préstamos, únicamente han estado satisfaciendo intereses y adeudaban prácticamente todo el capital principal. Por tanto, deshacerse de una deuda de adquisición de una vivienda por la que pagaron o acordaron un precio desorbitado es una oportunidad que tienen no solo de volver a ser solventes, sino también de enmendar una especie de error, por decirlo de alguna forma, que fue el comprar una vivienda por aquel precio tan inflado. Y a pesar de que se deshacen de su vivienda habitual, sí que es cierto que también desaparece su deuda. Y ante la imposibilidad de satisfacer la deuda, la alternativa es la ejecución hipotecaria, y que tras ella también cabe la posibilidad de que el deudor se quede sin su vivienda habitual y todavía continuar debiendo una cantidad ingente al banco. Y con la dación evitamos esta situación. Ujú. Si alguno de nuestros clientes tuviera alguna duda al respecto o no sabe a lo mejor si cumple esos requisitos que hemos mencionado antes para poder optar a esta opción, ¿cómo podrían ponerse en contacto con vosotros para que le podáis asesorar? Pues a través de nuestra web, de nuestro correo electrónico, que sería info@marinimateo.com, y el teléfono del despacho, que es el 96-320-2876. Estupendo, muchísimas gracias, un placer como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego.